Corrían los primeros años de la época republicana y Lima, como capital de la nación peruana y excentro del virreinato más grande de América del Sur, recibía a científicos, artistas y otros tantos personajes que hicieron historia en el mundo. Conozcamos a los personajes más relevantes que pasaron por Lima. ¿Qué fue lo que nos dejaron y qué opinaron sobre la ciudad y su contexto? El primero de ellos llegaría unos años antes de la independencia y sus estudios pondrían luego al Perú en el ojo del mundo. Fue una de las figuras científicas más extraordinarias de la historia y uno de los europeos que profundizó más sobre el Perú y lo difundió en Europa. Su visita, ocurrida entre agosto de 1802 y enero de 1803, obedecía a dos cosas: el avistamiento del paso de Mercurio por el Sol y empacar todas las investigaciones científicas realizadas en Sudamérica rumbo a Europa. Sin embargo, midió la temperatura del mar frente al Callao, describió la corriente fría del Pacífico, hoy conocida como corriente del Perú o corriente de Humboldt, estudió el guano de las islas y reconoció su extraordinario valor como fertilizante. Intercambió ideas con el médico y científico peruano Hipólito Unanue y reunió información sobre la historia natural y la economía del virreinato. Su legado perdura en cientos de especies, lugares y fenómenos naturales que llevan su nombre. Ya entrada la República, la siguiente sería una mujer que vendría desde Francia llena de gran valentía. La escritora de origen franco-peruano pasó por Lima rumbo a Arequipa. Su estancia en estas tierras quedó plasmada en su libro Peregrinaciones de una paria, donde expresaría su opinión sobre las particularidades limeñas. Sobre la ciudad, diría: Lima es, sin contradicción, la ciudad más original del universo. Además, cautivada por la vestimenta y la actitud de las tapadas limeñas, diría que no hay nada más gracioso, más elegante ni más seductor, destacándolas como una expresión de independencia y de ingenio social que persistió casi 300 años entre el virreinato y la independencia. Los siguientes artistas europeos retrataron espléndidamente a Lima, a través de sus diversas técnicas y miradas a sus costumbres. Gracias a ellos, tenemos registro de cómo era la ciudad y su cotidianidad antes de la llegada de la fotografía. Vicecónsul de Francia en Lima, fue reconocido como un puente entre el arte, la diplomacia y la exploración cultural franco-latinoamericana. El artista francés visitó Lima y creó uno de los más detallados registros pictóricos de la ciudad en la primera mitad del siglo XIX. Su mirada artística abarcó plazas, conventos, balcones, tapadas limeñas, vendedores ambulantes y ceremonias religiosas. Llegó a Lima como secretario del almirante francés Abel Vergas du Petit-Thouars y se convirtió en uno de los artistas que mejor retrataron el costumbrismo limeño. Describió la arquitectura limeña, los conventos y las plazas. Retrató tipos populares, vendedores y personajes urbanos, como también registró ceremonias religiosas y costumbres sociales. Radiguet no se limitó a describir lo exótico, sino que intentó comprender la sociedad limeña desde dentro, y eso fue lo que identificó toda su obra. En 1856 publicó Recuerdos de la América Española, una de las mejores crónicas sobre la Lima de mediados del siglo XIX. El escritor e historiador Estuardo Núñez Hague lo consideró uno de los observadores franceses más agudos del Perú republicano. Este pintor, dibujante y viajero alemán es considerado uno de los más importantes artistas europeos que recorrieron América Latina. Durante su paso por el Perú, realizó acuarelas y dibujos de la tapada limeña, tipos populares y paisajes urbanos de Lima. Ruyendas combinó observación científica y sensibilidad romántica desde el trabajo a lápiz que hacía en sus bocetos y legó a la ciudad, antes del apogeo de la fotografía, diversas estampas costumbristas del siglo XIX que, hoy por hoy, nos permite saber cómo eran los primeros años de la República. La figura de este artista francés ilustra cómo los viajeros dibujantes contribuyeron a la difusión del conocimiento geográfico y estético de la época, integrando sensibilidad artística y observación empírica. Fue autor del célebre álbum Recuerdos de Lima, publicación de 12 litografías, técnica que permitía una mejor reproducción del color y una de las fuentes visuales
más valiosas para conocer la Lima republicana y sus costumbres. La publicación también contaría con ilustraciones de Moritz Ruyendas y del costumbrista afroperuano Pancho Fierro. De Italia vendrían el naturalista y el héroe, dos personajes que escribieron la historia del Perú y la unificación italiana respectivamente. De los extranjeros que visitaron el Perú y decidieron quedarse, Antonio Raimondi es uno de los casos más resaltantes. El naturalista y geógrafo italiano decidió estudiar toda la singularidad territorial del Perú. El resultado fue una obra científica monumental y pionera, llamada El Perú. Raimondi se casó y vivió en Lima. Fue condecorado y reconocido por el gobierno italiano por su contribución. Su obra le dio al país un mapa de especies y geografías inexploradas hasta entonces. Es el personaje más querido y emblemático que representa la presencia y los lazos con la comunidad italiana en el Perú. El héroe de la unificación italiana, antes de realizar su hazaña histórica, visitó el Perú y se estableció en Lima, en la casa del próspero comerciante italiano Antonio Malagrida, ubicada entre la intersección del Jirón de la Unión y la calle de Polvos Azules, al lado del actual Palacio de Gobierno. En 1989, esta casona fue declarada monumento histórico. Tanto en Lima como en el Callao, Garibaldi fue un capitán mercante que no pasaría desapercibido por la difusión de sus ideas y alentado por la independencia de las naciones latinoamericanas. En pleno apogeo del teatro y la ópera, Lima fue una parada obligatoria de las grandes actrices y sopranos de fines del siglo XIX. Considerada la actriz y musa más famosa del mundo en el siglo XIX, visitó Lima en 1886 durante una gira sudamericana. Llegó al Callao en el vapor Ayacucho con 165 baúles. Sus presentaciones en el Teatro Politeama de Lima provocaron enorme expectación y fueron reseñadas extensamente por la prensa de la época. Actuó en salas repletas ante la presencia del presidente Andrés Avelino Cáceres y miembros de la alta sociedad, presentando La Dama de las Camelias y Fedora. Según las crónicas de la época, Bernhardt quedó impresionada por la elegancia de las damas limeñas, el entusiasmo del público, la refinada vida social de la capital y la fervorosa recepción que tuvo. Sara llegó a Lima 3 años después de la ocupación chilena, y su visita significó una señal del renacimiento cultural de la escena limeña. Calificada como la soprano más famosa y mejor pagada de su tiempo, la italiana Adelina Patti causó revuelo al arribar a Lima en 1888. 2 años después de la presentación de Sarah Bernhardt, Patti consolidaría a Lima como una de las ciudades sudamericanas de parada obligatoria para las celebridades de fines del siglo XIX. Se presentó en el Politeama, el recinto más famoso y adecuado para la época, e interpretó óperas de Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini y Giuseppe Verdi. Para la época, la llegada de Adelina Patti encarnó el máximo esplendor de la ópera en Lima. Hemos dejado para el final al siguiente personaje, por ser el más célebre de todos los tiempos. Su teoría evolucionista no solo revolucionó la sociedad moderna y las creencias religiosas, sino que estableció una ruta en la investigación biológica sobre nuestro planeta. Durante su viaje a Lima, Darwin observó la situación política del Perú, entonces marcada por conflictos internos entre Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. Recorrió la ciudad y sus alrededores, estudió la geología del litoral central y exploró la isla San Lorenzo. En sus memorias, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Darwin describió a Lima como una ciudad singular, de clima benigno y con una intensa vida política. También dejó comentarios críticos sobre la inestabilidad del país en esos años. La presencia de Darwin en Lima es particularmente notable porque ocurrió 24 años antes de la publicación de su famosa obra El origen de las especies. Las observaciones realizadas a lo largo de 5 años por Sudamérica en el HMS Beagle fueron decisivos para el desarrollo de su teoría de la evolución. Otros personajes también visitarían Lima a lo largo del siglo XIX, la mayoría de ellos apasionados por su historia milenaria, como también por las culturas precolombinas de todo el Perú. De estos, varios dedicaron su vida y echaron raíces en esta Lima gris,
de grandes desafíos en la arqueología y otras ciencias. Personajes como el periodista greco-irlandés Lafcadio Hearn, el músico estadounidense Luis Moreau Gottschalk, el etnólogo y viajero alemán Ernst Middendorf, el explorador y escritor austro-francés Charles Wiener y el arqueólogo francés Theodore Baer cuentan entre los nombres célebres que visitaron la ciudad de los reyes. ¿Y tú? ¿Sabías de la existencia de estos visitantes ilustres y sus historias? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo para conocer más crónicas limenses. Hasta la próxima crónica.